Coloquio, el programa económico de la semana. Señoras y señores del programa Coloquio, le damos la bienvenida a Víctor Abreu Páez. Se trata de un contador público autorizado, reside ya fuera del país, pero es un gremialista de larga data y un hombre distinguido por todos los contadores de la República Dominicana. Acaba de hacer público un libro muy oportuno a propósito de lo que está viviendo la República Dominicana en este momento: Corrupción y escándalos financieros, una óptica anticorrupción. Bienvenido, Víctor Abreu Páez, al programa Coloquio. Gracias por su invitación. Víctor. Un placer para mí. Ahí está. Víctor, háblanos de este libro e inicialmente de este título, Corrupción y escándalos financieros. Tremendo ¿A qué se tema, refiere? Sí, tremendo tema. Bueno, el libro realmente le cae a la profesión contable de una manera natural, porque el papel del contador es investigar la situación financiera de las empresas y dar testimonio de lo que acontece allí. Y no es un secreto para nadie que el fraude está unido a la situación económica de empresas públicas y privadas de una manera casi congénere, en que se da por sentado que hay un margen de pérdida fruto de esa situación. Y es mucho el dinero que se pierde. Por eso se crea la contabilidad, pero más que la contabilidad, que es un control, se crea un control de controles, que es la auditoría interna. La auditoría interna. Se crea un control de controles sobre controles, que es la auditoría externa. Y hay un mega control, sobre todo para entidades gubernamentales, que es la Contraloría General de la República, y en el caso del país, la Cámara de Cuentas, un organismo que le rinde cuentas Al Congreso Nacional. al Congreso Nacional. Acabas de mencionar, Víctor, 5 aspectos relacionados con los controles que deben pesar sobre las operaciones de las empresas públicas y privadas, pero más de las públicas cuando mencionas a la Contraloría y a la Cámara de Cuentas. Y aún así hay escándalos de corrupción. Entonces, Por eso, ¿qué está pasando con esos controles? Excelente pregunta. Todo el mundo se pregunta cuando hay escándalos financieros, cuando hay corrupción, ¿dónde diablos estaban los auditores? Y los controles administrativos. Exacto. Y aunque los contadores desarrollamos un papel de observadores, es decir, no estamos involucrados en la gestión, se supone que el responsable primario es el que tiene a su cargo la gestión de la empresa. Pero eso no exime al contador del papel complementario que tiene que hacer. Si se adhiere de una manera ciega al pedido del empresario público o privado, realmente está distorsionando su trabajo. Porque su trabajo tiene que ver con evaluar objetivamente la situación, de acuerdo con las reglas de juego de la profesión contable. En el caso de la República Dominicana, la Contraloría General de la República es una dependencia siempre dirigida por subalternos no solo del Poder Ejecutivo, sino subalternos de otros funcionarios del gobierno. En este caso es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Eso no constituye una debilidad cuando se trata de una institución que debe llevar los controles, pero que debería tener la autoridad para detener cosas que a veces se le hace difícil. A mí me da la impresión, y estoy seguro de que es así, pero debo decir que me da la impresión, para no hacer la afirmación sin tener pruebas, de que llegan muchas situaciones a la Contraloría de parte de ministerios como Obras Públicas. Pongo el ejemplo de Obras Públicas porque es un área de mucho rejuego, o como Salud Pública, Educación, que son grandes y manejan altos presupuestos, y que de repente, bueno, cada cosa tiene una dispensa y déjalo pasar o autorízalo, aún sabiendo que pudiera haber una irregularidad, porque se trata de instituciones dirigidas por gente que no tiene la capacidad, pero no tiene la suficiente autoridad como para detener determinados procesos. Tú señalaste una debilidad estructural que es clave. Si la línea de mando es la que prevalece sobre el que tiene que auditar, realmente no hay control alguno. Lo que hay es una relación superior subordinado, Sí. en la cual el dictamen
o el informe de auditoría puede ser doblado fácilmente, puede ser distorsionado, y eso es lo que se da naturalmente. No hay que hacer demasiada presión, porque es parte del sistema. Es parte del sistema. Entonces tú dices, bueno, pero mira, esto llegó de tal institución, ¿cómo yo devuelvo esto? Pero mira, por ejemplo, yo creo, analizando el organigrama del Estado dominicano, del sector público dominicano, por ejemplo, el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. La Contraloría General de la República también. Sí. Lo menciono de primero, porque, por ejemplo, como un Ministerio de Educación, hasta hace poco estaba construyendo escuelas. El Ministerio de Educación no tiene que construir escuelas, pues no tiene la especialidad. Pero, por ejemplo, ¿quién auditaba la compra de los solares? De esos solares para las escuelas a construirse en el país. Eso es un papel fundamental de un contador público responsable, porque ya involucra ahí diferentes tipos de propuestas, si ese es el precio que se corresponde con el catastro nacional. Es decir, que lo que estamos hablando es un tema bastante ambicioso. Generalmente hablamos de un equipo interdisciplinario, sobre todo cuando hay otras áreas que necesariamente el auditor no es especialista. O sea, se recomienda que el contador es el experto en auditoría y dirige el equipo. Y busque un agrimensor, un tasador, y entonces ya sea multidisciplinario. Se complementa y tiene una visión completa, integral del caso, para no fallar en su enfoque, en que sea unívoco como contador, sino que tiene otros componentes que tiene que ayudarse. Escúchame, Esteban, ¿tú sabes por qué yo involucro el tema de la compra de los solares? Yo fui un día a presentar el libro de Esteban Rosario, en Santiago de los Caballeros. Santiago, sí. El último libro que Esteban escribió. Y entonces quienes presentamos el libro fue el presidente de ADOCO y quien le dirige la palabra. Y el presidente de ADOCO en su presentación hablaba mucho del tema de la posibilidad de que se cometieran actos de corrupción con la compra de solares. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú estás comprando un solar para una dependencia pública, una escuela o lo que sea, o un hospital, ¿tú sabes quién es que emite el título? Es la jurisdicción inmobiliaria, Sí. que depende de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y si entonces ahí llega, por ejemplo, un expediente que no tenga la transparencia, no te van a emitir el título. Pero también puede salir un cuestionamiento público si estalla en debate en los medios de comunicación. O sea que esa parte multidisciplinaria que Víctor está hablando, eso es fundamental, claro, porque aquí está el financiamiento. Para comprar un solar, por ejemplo, para una escuela, hay que emitir un cheque de 20 o 30 millones de pesos y quizás hasta más. Entonces ahí tiene que dar la señal el contador, el gerente financiero, el qué sé yo qué, si hay fondos para esto. Eso es muy complicado. Claro. Yo quiero llamar la atención también al llamado conflicto de intereses. En casos recientes se mencionaba, esto es material público, yo solamente lo traigo a la mesa, para hacer comentarios y precisiones claves. Si un contador, ya sea en función pública o privada, es decir, trabaje para el sector público o para el sector privado, está en esa función privativa en el sentido de que tiene que servir a un amo, no a más de uno. Y entonces se involucra y es parte también de un comité de licitación, y fue el caso concreto que ustedes conocen. Y si además ese señor es presidente de unas compañías offshore, que prácticamente son de dueños indefinidos, que están en lugares indefinidos y que seguir el rastro se hace bastante difícil. Entonces estamos en un conflicto de intereses. Sí, amplio, pero ya revelado. Una vez revelado un caso como ese, tiene que llamar la atención directa del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, pero también de la Contraloría General de la República. Nosotros no nos oponemos nunca, el Instituto de Contadores tradicionalmente ha sido un colaborador, un asesor del Estado, a que exista una Contraloría General de la República.
que es como el control interno del gobierno, Sí. pero tiene que haber un organismo externo, a su vez, en este caso sería la Cámara de Cuentas, quizás de una manera mucho más ágil, mucho más independiente, mucho más dinámica, que enjuicie eso. Pero de lo que estoy hablando, hay personajes involucrados en eso, que no estoy seguro que una vez revelado el caso fuera inmediatamente puesto a disposición de la justicia. Incluso a nivel del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, sea miembro o no del instituto. O sea, estamos frente a un profesional que hizo un triple papel en el cual hay un choque. De intereses. Exacto. Una pregunta. Digo, tú, Yo pregúntate, quería preguntarle, pregunta, Víctor, pregúntate. el libro Corrupción y Escándalos Financieros. Primero, ¿cuáles son las motivaciones que te llevaron a hacer este levantamiento y escribir este libro? Segundo, ¿cuáles son los descubrimientos que pudiste conseguir en estas investigaciones? Y tercero, ¿cuáles son tus recomendaciones? Excelente. La motivación principal es que muy temprano, después de graduado, yo me di cuenta que la corrupción es la que ha hecho madurar a la profesión contable. Pero hay una relación directa, comprobable, y yo lo demuestro. Cada vez que hay un fraude mayúsculo, la profesión lo que hace es, fruto de la presión social, la presión de la justicia, la presión de la prensa, de dónde diablos estaban los auditores, tratar de mejorar el ejercicio. Sí. Y fortalecerlo. Sí, y mejorarlo de hecho. Por ejemplo, con la caída de la bolsa de Nueva York, que fue una caída sistémica, pero fruto también de la especulación en los años 20, tú dabas un dictamen hoy y mañana, cuando se dio la crisis, todos esos dictámenes que decían que las empresas estaban bien, de pronto estaban mal. Sí. La pregunta es exactamente. Entonces, ¿dónde estaban los controles? Y si eran flojos, entonces hay que fortalecerlo. Y eso, había una contribuye con ausencia, fortalecer al contador. había una ausencia de reglamentación profesional. Entonces, ahí mejora la reglamentación profesional. Se dan otros escándalos, puedo mencionar muchísimos. Te puedo mencionar básicamente el del BCCI, el del Banco de Comercio y de Crédito Internacional. Sí. Ahí este banco tenía ramificación en 72 países. Una de las firmas grandes que le hacía la auditoría dio el dictamen positivo durante 3 años consecutivos. Y Jack Bloom, un personaje que conocí en un seminario internacional, éramos expositores los dos, un tipo frío, que proponía la eliminación de los paraísos fiscales abiertamente, entrevistó a ese auditor y le dijo, pero ¿cómo es posible que tú viendo una realidad concreta, decadente, tú des un dictamen positivo Durante 3 años consecutivos. durante 3 años consecutivos? Claro, estaba cobrando 4,5 millones de dólares. Y el tipo se agarró la cabeza y dijo, el auditor, es que si yo le daba un dictamen negativo, iba a producir con mi actuación una estampida, un caos. Pero ¿quién te da la autorización o la autoridad para evitar esa estampida y ese caos? Pero ahí viene precisamente el ser o no ser Exactamente. del auditor. ¿Cuál es tu papel? ¿Tratar de tapar los hoyitos de la presa que se viene abajo o revelar la realidad? Ahí es que viene el papel central. Sí. Y eso es lo que se pone aquí como punto central del trabajo que tiene que hacer el auditor. Casi siempre nosotros estamos muy desesperanzados de luchar contra la corrupción, cuando la vemos como un mega problema. Pero si cada uno hiciera lo que le toca en el área de su competencia, si cada uno hiciera lo que ustedes hacen aquí denunciando lo mal hecho, sin miedo, sin temor a que lo persigan, los maten o los apresen, si los auditores hicieran su papel y dieran su dictamen de acuerdo con su conciencia, con la ética profesional y no solamente el tanto por línea, realmente estaríamos diciendo que estamos construyendo el país que queremos, porque cada uno está en su puesto de combate, como dice Martin Luther King. La corrupción invade la tierra,
buscad vuestro puesto de combate, el tiempo se acaba. Probablemente cada uno esté en el puesto de combate, pero no está combatiendo. Y el tiempo se puede acabar. Ahora, una situación referente a esto mismo. ¿Este libro ya está en circulación? Así es. ¿O lo En los va a poner en Estados circulación Unidos. aquí? O sea, quisiéramos saber cómo la gente puede adquirirlo. Dijo Juan Herrera, el presentador, que fue presidente a nivel mundial. Tengo de mucho la tiempo que Conferencia. no va a Juan Herrera. Sí, está un poco retirado ya. Que el libro ya debe estar mareado porque ha circulado varias veces. Ya. Y así ha sido. Pero tú lo presentaste esta semana en el Instituto Sí, de Contadores. lo presenté primero en la Casa San Pablo, antes de que lo aprobara la Casa Cuesta. Sí. Cuando lo aprobó la Casa Cuesta, no quisimos perder la oportunidad de que circulara más favorablemente. Y en el Instituto de Contadores también estuvo. Y aquí en este momento se está poniendo en circulación el libro. Aquí está el libro de Víctor Abreu Páez, Corrupción y Escándalos Financieros, una óptica anticorrupción, para que sea una presentación masiva divulgada a través de Coloquio, el programa económico de la semana, que tiene una pregunta caliente sobre ese mismo tema. El país está alarmado, Víctor Abreu Páez, con muchas declaraciones de patrimonio de muchísima gente. Yo no voy a mencionar ningún nombre, pero muchísima gente que andaba en cepillito parecido a la que utilizaba el zinc cuando Trujillo, han declarado aquí unas fortunas. No es un contador público autorizado que tiene que prepararle al que va a hacer la declaración de patrimonio lo que va a presentar ante la Cámara de Cuentas. Yo entiendo que es una responsabilidad personal el hacerlo. El que lo haga un contador público, yo creo que le agrega confiabilidad. Pero el que lo haga un contador público, desdiciendo su verdadera naturaleza, le hace un flaco servicio a la profesión y al país. Y es lo que se da. También se da la declaración por adelantado inflada. Sí. O sea, yo estoy pobre, pero me voy a hacer rico. Entonces, Y déjame decir que entré rico. Exacto. Sí, para... Yo tenía, y bueno, es una forma también de legitimar lo que no puede ser comprobado. Pero gente diciendo que tienen patrimonio de 260 millones, de 300 millones. Señores, ¿y cómo se puede demostrar eso? Exacto. Eso se supone que el contador debe hacer su papel. Víctor, muchísimas gracias por venir. Y ya se fueron los 24 minutos, Esteban. Bueno, nos quedan tal vez un par de minutos. Pero ya, vamos a despedir el programa con una expresión que tú siempre mencionas, pero felicitando a la Fundación Empírica, que celebró 10 años de fundada con grandes aportes, en un evento que fue celebrado en el club libanés sirio-palestino. Fran Fuentes, nuestro amigo, Y Julio Andújar. Julio Andújar merecen una felicitación. Dos profesionales de la economía. Y la verdad es que merecen una felicitación porque son Y lo estamos profesionales haciendo públicamente que a la utilizan Fundación Empírica. utilizan sus capacidades para servirle y enseñar a los demás. Y eso Dos es importante. ejemplos para la República Dominicana. Gracias, Víctor. Gracias, Alex. Y Esteban Muchas gracias. Delgado, Esteban. ¿cómo despedimos el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Coloquio, el programa económico de la semana.